Buenas, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más. Qué privilegio es volver a encontrarnos a través de esta plataforma virtual, sea Facebook, sea YouTube, donde podamos nosotros pues compartir la palabra de Dios. Ciertamente esta tarde o en la noche, a la hora que usted vea esta grabación, esperamos que Dios Todopoderoso bendiga sus casas, sus hogares, y así como cada una de las cosas que Dios ha diseñado de antemano para que andemos en ellas, se pueda producir en sus vidas. El propósito de Dios se ha cumplido en cada uno de ustedes y ese es el deseo de nuestro corazón y también lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para transmitir en el día de hoy. Así que permítanme pues orar un momento pidiéndole al Señor que dirija este tiempo, que esto que ha puesto en mi corazón pueda ser transmitido de una manera llana, sencilla, que ustedes puedan recibir lo que Dios quiere para este día. Que tomemos esa porción necesaria. Así como el pueblo de Israel salía a buscar el maná conforme a su comer, así sea sus vidas en el día de hoy conforme al comer en el espíritu de estas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero pues transmitírselo a ustedes. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pon en nosotros, Señor, ese querer como el hacer. Pon en nosotros, Señor, esa fe que crece. Pon en nosotros, Señor, la determinación para que tu palabra corra, prospere y cumpla el propósito por el cual la enviaste. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, cada vida que esté en sus hogares, a través de estas señales, Señor, puedan recibir, oh Dios, la unción del Espíritu y puedas tú, Señor, tocar sus corazones, renovarnos, revestirnos de ti. Y que tu palabra, Señor, como martillo que despedaza la roca, pueda romper todo aquello que no está conforme a tu propósito y a tu voluntad en nuestras vidas y haga en nosotros instrumentos agradables y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, miren, hace unos días en medio de nuestra iglesia se inició el bloque de discipulados. Uno de estos temas que el Señor ha puesto para este tiempo, para iniciar dentro de la congregación, es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ciertamente estas dos cosas, el amor, Mateo 24, versículo 12 nos enseña a nosotros que en el aumento de la iniquidad del amor de muchos se enfriaría. Y también Jesús pregunta que cuando Él regrese por la condición humana, por la condición del mundo, por las situaciones que se están levantando alrededor nuestro, nuestra fe puede estar siendo atacada, puede estar pasando por situaciones donde estas cosas, estos elementos pueden hacer mermar nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa pregunta es muy contundente para nosotros. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué cosas pueden estar afectando nuestra fe? El versículo que vamos a leer inicialmente es Hebreos 11:1, la pregunta que todos nos podemos hacer con relación a la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente esa fe es la esperanza, la certeza, la seguridad de aquello que aún no lo hemos recibido, pero sabemos que como proviene de Dios para con nosotros como promesa, esa fe o esa esperanza de aquello que Él ha prometido se va a cumplir. Nosotros podemos ver cómo en Abraham se cumplieron estas promesas. Cómo él sin ver obedeció, le creyó a Dios. A este pueblo que el Señor levantó de Isaac, esa promesa de aquello que el Señor le había indicado a este siervo, duraron 400 años en esclavitud, levanta a un hombre como Moisés, provoca una liberación, entran a la tierra prometida luego de 40 años de una prueba en el desierto. Luego, a través de Josué, este pueblo empieza a conquistar las distintas naciones a las cuales
Abraham había recibido como promesa de aquella nación que le sería dada a su descendencia. Y cómo el Señor levanta en ese tiempo jueces. Estos jueces, luego de la muerte de Josué, eran los que iban a libertar, dirigir, guiar al pueblo. Pero ¿guiarlo para qué? Dios era el juez, el Señor de este pueblo, y este pueblo tenía que empezar a confiar en ese Dios, a creerle a ese Dios. Y es por eso que en este momento nosotros queremos pedirle a ese Dios que nos dirija en lo que vamos a hacer. Durante el tiempo de los jueces se presentaron 7 ciclos de pecado. En un periodo de unos 350 años, el pueblo de Israel constantemente pecaba, era esclavizado, oraban a su Dios, Dios enviaba un juez, este juez los libertaba y volvía un tiempo de reposo hasta que nuevamente el pueblo de Israel se olvidaba de aquel que les había enviado un libertador, un salvador a través de uno de sus jueces. Fue este último juez, el que vamos a empezar a ver junto con otra de esos personajes de la palabra, que en sus inicios nos enseña cómo el pueblo en ese momento cambia al Dios de la promesa de Abraham por creencia y la confianza en un hombre. Este pueblo que había visto la mano de Dios durante el desierto, donde de día había una columna de nubes y en la noche una columna de fuego guiando al pueblo, y donde se paraba, allí se detenía el pueblo, donde este Dios había provisto agua, había provisto comida, había provisto el maná. Y todo aquello que el Señor fue haciendo en medio de ellos como provisión de lo alto. Cómo Dios había sido el libertador, había sido el que guiaba a los pueblos a levantarle el ejército para poder enfrentar a sus enemigos, y Dios le daba la victoria. Todas estas cosas, toda esta confianza en aquel Dios, el pueblo de Israel, en más de una ocasión, olvidaba esto. Pero este último juez pasa una situación de que ya en su periodo de envejeciente y estaba entrando ya en edad, los ancianos, los dirigentes del pueblo, van hacia él y le hacen una petición. Le dicen: mira, ya tú estás anciano, tus hijos están entre nosotros, no están andando conforme a lo que tu testimonio, tu ejemplo. Y vamos a leer lo que dice 1 Samuel capítulo 8, versículo del 5 al 10, lo que estas personas le dicen a este juez, considerado por muchos de los historiadores como uno de los jueces más benignos y uno de los jueces que tenía la dirección de parte de Dios en su corazón. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Ahí está evidenciado que en un momento Samuel se siente indignado. Dice, esto le desagradó a Samuel. Claro, él había sido juez levantado por Dios en medio de este pueblo. Y este pueblo está viendo cómo las otras naciones confían en un rey, en un hombre.
Y Dios le pone claramente a Samuel las cosas en un orden perfecto. Mira, ellos no te están desechando a ti, ellos me están desechando a mí. Cuando nosotros estamos viendo las circunstancias de las cosas a nuestro alrededor, empezamos a creer que la solución no está en Dios, sino en cómo los demás resuelven sus situaciones, sus problemas, cómo las naciones se están desenvolviendo. Y esa decisión de desechar el juez, cuando un juez se levanta, este juez depende de Dios. Esa dependencia es la confianza, la fe que tenían estos hombres en que era Dios el que daba la provisión para poder crear la solución a aquella petición por la cual Dios envía un libertador. La confianza del pueblo de Israel debió estar siempre en aquel que los había libertado, en aquel que los había librado, en aquel que había abierto el mar rojo, en aquel que había hecho bajar maná del cielo, en aquel que había vencido a muchos de los enemigos y los había sacado de medio de ellos. Esa confianza que estaba puesta en Dios a través de estos hombres levantados por Dios, hoy dicen ellos, no queremos más eso. Queremos un rey como los demás. Queremos un rey como las demás naciones. Y Dios habla al corazón de Samuel y le dice, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y nosotros vamos a ver en 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, cómo Dios le busca un rey conforme al deseo del corazón de Israel. Y este rey al que el Señor levanta es de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, y este hombre tenía ciertas características que vamos a leer más adelante, características que visiblemente podían decirnos a nosotros, este es el hombre que levantó Jehová en medio nuestro para dirigirnos y para ser un rey conforme al deseo del corazón del pueblo. Ojo, conforme a la petición del pueblo, Dios envía un rey a Israel. Pero este hombre, llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, dice el versículo 2, y tenía un hijo, hablando de Cis, que se llamaba Saúl, favorecido y hermoso, y no había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel, de los hombres de arriba, de que sobrepasaba cualquiera de los pueblos. Este hombre tenía unas características de hermosura y era muy identificado porque era una persona alta, fuerte. Es decir, cuando tú veías al rey Saúl, veías la imponencia, la fortaleza en un hombre. Habíamos desechado a Dios por una persona cuya firmeza y carácter, al parecer, era imponente. Pero este hombre, Dios produce que se pierdan unas asnas de su padre y envía a buscar a Saúl junto con un siervo, a buscarla. Mientras Samuel está orando, buscando el rostro de Dios, estas asnas se pierden, ellos van a buscarla y mientras la está buscando su siervo dice, pero aquí en tal lugar hay un hombre de Dios. Vamos a consultar con él, vamos a hablar con él para que nos diga cuál es la conclusión de esta travesía que estamos, porque ellos estuvieron buscando por mucho tiempo y no las encontraban. Claro, era algo que Dios había movido para provocar el encuentro entre Saúl y Samuel. Y eso lo vamos a ver ahora en el próximo versículo. Dice que en el versículo 16 del capítulo 9, cómo Dios le habla a Samuel. Mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín y lo ungirás para que sea príncipe
sobre mi pueblo Israel. Y él le librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Oiga el pueblo, de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. El clamor del pueblo una vez más llega delante de Dios. Así como había pasado en los 350 años en que los jueces estaban ministrando y estaban creando la libertad al pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel clamaba, Dios, en vez ahora de levantar un juez conforme a su propósito y a lo que él quería hacer en medio de Israel, él escucha la petición de Israel, donde lo desechan a él, le levanta un rey, y él dice, este rey va a hacer lo que yo le diga. Dice, él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he escuchado el clamor. Hay una necesidad, hay un clamor del parte del pueblo de Dios, pero la provisión de Dios va a ser producida o va a ser trabajada por Dios a través de la petición del mismo pueblo. Y nosotros tenemos que pensar cuando nuestra fe realmente está puesta o no está puesta en Dios. Ahora mismo estaría puesta en aquel hombre, aquel rey que el pueblo había pedido. Y cuando Samuel se encuentra con Saúl, habla con él, le indica lo que el Señor ha hablado y le dice, mira, ya las asnas han aparecido, no te preocupes, ahora quien está preocupado por ti es tu padre, pero Dios te ha escogido a ti para ser rey, príncipe de su pueblo. Entonces él habla con Saúl y le dice, envía a tu criado más adelante y unge conforme a la dirección e instrucción de Dios a Saúl como rey. Y le da ciertas cosas que cuando él se vaya debe hacer. Y le dice, cuando tú vayas, cuando te apartes de mí, versículo 2 del capítulo 10, dice, cuando te apartes de mí hoy, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y he aquí, tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y allí encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos y otro llevando 3 tortas de pan y otros llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y será cambiado en otro hombre, y serás cambiado en otro hombre. Y cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Este hombre ha sido levantado por Dios a petición del pueblo. Este hombre es trabajado por Dios, recibe una instrucción específica del hombre de Dios Samuel y le dice específicamente, mira, va a pasar esto, y en el mismo orden en que Samuel de parte de Dios le habla a Saúl, acontece lo que le pasa. Los versículos que siguen vemos ese encuentro como describe Samuel el profeta. Dice, y sucedió que cuando él volvió la espalda de dejar a Samuel, el hombre de Dios, Dios cambió el corazón y aquellas señales acontecieron en aquel día. Versículo 9.
Y cuando llegaron allá a la colina que Dios había establecido, había un grupo de profetas y salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó. Este hombre, de ser un desconocido, nada más conocido dentro de la tribu de Benjamín, es tomado por Dios, es tratado por Dios, es transformado por Dios, es ahí arrebatado por el Espíritu. Y este hombre empieza a profetizar. Es decir, este hombre empieza a recibir y a tomar eso que el Señor empieza a trabajar en su corazón y en su vida. Pero recordemos que este hombre ha sido levantado por una petición del pueblo. ¿Y qué pasó después? Estas 3 señales acontecieron tal como el profeta le había dicho, como Samuel le había dicho, y así mismo sucedió. Versículo 24 dice: y Samuel dijo a todo el pueblo, cuando llegan a un lugar, se llama Gilgal, allí era el lugar donde se iba a encontrar nuevamente Samuel con Saúl, fue convocado el pueblo, y allí, en ese lugar, delante de todos, porque ya lo había hecho en secreto, Samuel unge nuevamente, aparta y señala a Saúl como rey, y habla al pueblo. Y una de las cosas importantes está en el versículo 24, dice: Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! Y el capítulo 11, versículo 6, nos vemos nuevamente cómo el Espíritu toca la vida de Samuel, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué sucede? Se levanta una situación dentro del pueblo y hay una necesidad. El grupo de Jabe, de Galaad, es enfrentado y tiene situaciones, y un pueblo empieza a amedrentar a estos hombres, y cuando son amedrentados llega el celo de Dios, así como pasaba con los jueces, así pasó con este hombre. Y este hombre, lleno del celo de Dios, lleno del Espíritu Santo, fue y convocó a todos los de Israel, y fueron en contra de aquellos que se habían levantado en contra de este grupo de hombres, y Dios a través de Saúl los libertó y los liberó. Pero esto pasó y empezó a crecer la fama de este rey. Y esta fama, junto con la fama del hijo de este rey, llamado Jonatán, levantó a celos aquella tribu, aquel ejército, aquella nación a quien Dios había dicho a Samuel: él librará a Israel de los filisteos. Los filisteos empezaron a ver odiosamente el levantamiento de este rey. Y empezaron a ver situaciones que no les estaba agradando, porque veían que el pueblo ya se estaba uniendo, ya había hombres, ejércitos, y estaban escuchando las victorias de este hombre. Y los filisteos entonces se reunieron todos y empezaron a ir en contra de Israel nuevamente. Y estos filisteos, que eran enemigos de Israel, son los mismos filisteos que vamos a ir viendo, y los que estudian la palabra ven en todo lo que es 1 Samuel, cuando levanta, luego también vemos la situación con Goliat y vemos la situación de David. Estos filisteos son este grupo de personas, son enemigos del pueblo de Israel, no quieren saber de ellos. Y estos hombres se reúnen en un lugar, y allí empiezan a aglomerarse, dice que una cantidad inmensa. Pero Samuel había dado una instrucción a Saúl diciendo: nosotros nos encontraremos en Gilgal dentro de 7 días. Recordemos, hermanos, que ese Samuel había dado instrucción de todo lo que le iba a acontecer a Saúl en ese caminar, en ese momento en que Dios iba a tocar su corazón,
en ese momento en que se iba a encontrar con los profetas, en ese momento que se iba a encontrar con aquellos hombres que venían, tal cual, literalmente como Samuel le había dicho a Saúl, así aconteció. Y este hombre ya sabía de lo que era la trascendencia de Samuel como profeta, como varón de Dios, como juez de parte de Dios, y que sus palabras eran palabras las cuales eran dirigidas directamente por Dios para su vida. Esta instrucción de que se quedara en aquel lugar durante 7 días esperando para hacer ofrenda de paz delante de Dios, para que este le indicara lo que tenía que hacer, debía ser obedecido por este hombre. Así como él había obedecido anteriormente, tenía que volver a obedecer en este momento. Pero ¿qué sucede? Este hombre, cuando los filisteos se levantan en contra de Israel, esta multitud tan grande de enemigos, dice la palabra, que eran alrededor de unos 30,000 carros. Increíble. Una gran cantidad de hombres se levantaron en contra de Israel, y estos hombres empezaron a sentir un temor, los israelitas, al ver la cantidad de carros y ejércitos en contra de ellos. Y entonces estos hombres empezaron a sentir un temor. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 13 del 7 al 14. Y dice, también algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal, tal como el Samuel le había instruido. Y todo el pueblo le seguía, ¿qué? Tembloroso. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Y ahí no vamos a parar. Está el ejército, el pueblo que ha levantado el Señor, el rey ha convocado para ir en contra de los filisteos, y él estaba esperando, según la instrucción de Samuel, que él llegaría al 7º día. Durante 7 días tenía que esperar ahí, y ellos iban a hacer una ofrenda de paz, y en ese momento Dios iba a dar la instrucción de cómo iba a ir a enfrentar a los filisteos. El Señor levanta a Saúl y le dice a Samuel, Él librará a mi pueblo de los filisteos. Esa es la promesa, esa es la indicación que recibe Samuel para dársela a Saúl. Él recibe de parte de Samuel la indicación de que lo espere durante 7 días. Pero su entorno, su situación, sus circunstancias estaban llevando a este hombre elegido por el pueblo, seleccionado por Dios según la petición del pueblo. Estaba viendo lo que estaba aconteciendo y veía que Samuel no llegaba según lo que él había dicho. Pero ¿era Samuel una persona que incumplía las palabras? Claro que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la confianza que había puesto Saúl en Samuel? Anteriormente, ¿le había fallado? Claro que no. Todo lo que le había dicho se había cumplido literalmente. La vez que fue a enfrentar a aquellos que se levantaron contra los de Jabes, allí también Dios los libró, los guardó, y fue el Señor que lo guió hacia esa victoria. Ahora tenía que esperar la instrucción de aquel que le iba a dar las indicaciones para poder lograr la victoria de los filisteos. Su confianza tenía que estar en la promesa que Dios había dicho, que a través de él iba a librar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero este hombre, versículo 8 nos dice, y el pueblo se le dispersaba. Y el versículo 7 al final dice, y el pueblo le seguía tembloroso. Cuando tus
Las personas a quienes tú vas a guiar se sienten inseguros, se sienten desesperanzados, temblorosos, con temor. ¿Qué esperan de aquel a quien siguen? ¿Qué esperaría ese pueblo de su rey? ¿Duda? ¿Inseguridad? No. Debería esperar a alguien que les infundiera aliento, ánimo, fortaleza, fe. Sí, mi hermano, fe. Pero este hombre, en vez de ponerse a buscar el rostro de Dios, el versículo 9 dice: entonces Saúl dijo: traedme holocaustos y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. El ofrecer el holocausto no era el problema. El hacer la ofrenda de paz delante de Dios no era el problema. El orar a Dios no era el problema. El problema fue la desobediencia a la palabra, la instrucción, el mandato de Dios, que le dijo: espera durante 7 días para que Samuel y tú ofrenden, y entonces ven instrucción de lo que tú vas a hacer. Tú no podías hacer nada sin la instrucción de aquel que te envió a ese lugar. Y dice: y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: cuando vi el pueblo que se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Quién forzó a este hombre a hacer lo contrario a lo que Dios había hablado? Sus circunstancias. La realidad que vivía versus la fe que debía esperar confiadamente al Dios que había prometido que daría instrucción. Los 7 días no se habían cumplido todavía. Él empezó a ver su circunstancia, su realidad, su entorno, los problemas. Y ciertamente era abrumador lo que veían sus ojos. Pero Dios, aunque nosotros veamos un ejército con mucha multitud, tenemos que confiar en que Dios, que nos pone en este proceso, junto con la prueba, nos dará también la salida. Pero Él espera que nosotros, con la fe que Él quiere que nosotros tengamos a su palabra, a sus promesas, nosotros podamos confiar y esperar, aunque se amontonen ejércitos alrededor nuestro. Y eso me recuerda en este momento, mis queridos hermanos, al siervo de Eliseo, cuando ese ejército se aglomeró alrededor de él, y el temor vino sobre el siervo, y él oró al Señor y dijo: Señor, abre los ojos para que vea que hay más alrededor nuestro, a favor nuestro, que los que están en contra de nosotros. Eliseo no necesitaba ver, Eliseo confiaba en que su Dios era poderoso para guardarlo sin caída. Y era poderoso para guardarlo a su alrededor, porque él era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros andamos en el propósito y en la voluntad del Señor, Él espera que nosotros confiemos en sus promesas y nosotros no nos seamos más sabios que lo que Dios quiere. La sabiduría es el temor a Jehová. Y la sabiduría nos debe de llevar a esperar en Dios. Y miren cómo le respondió Samuel a Saúl
has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará, y el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, no conforme al corazón del pueblo, sino conforme al corazón de Dios, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Mis hermanos, cuando nuestra fe choca con nuestra realidad, cuando nuestra fe choca con nuestras circunstancias, tenemos nosotros que tomar una decisión. ¿A quién voy a creer? ¿A mis fuerzas? ¿A mi autosuficiencia? ¿A lo que yo puedo lograr? ¿O a lo que Dios quiere que tú hagas, que es confiar y esperar en Él? Es difícil esperar en Dios, pero es lo más certero, lo más seguro, lo que verdaderamente va a trascender para esta vida y para la venidera. Los discípulos estaban remando en medio de la tormenta y estaban anegándose la barca, y Jesús estaba durmiendo, y Jesús ahí en ese lugar, ellos clamaron y dijeron: mira que perecemos. Y el Señor dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? La fe siempre va a ser puesta en prueba, pero la prueba de esa fe nos va a producir a nosotros paciencia, y esa paciencia va a redundar en gozo. Mis hermanos, este tiempo en que nuestra fe está siendo sacudida de un lado a otro, que no sabemos en quién confiar, Dios espera que tú y que yo obedezcamos a su palabra y no obremos neciamente. No busquemos soluciones rápidas. No creamos que a Dios se puede engañar. Dios no puede ser burlado, ni puede ser engañado, ni puede tú acomodar las palabras de Dios a tus circunstancias para producir lo que tú entiendes que debe ser producido en medio de tu prueba. Dios tiene que producir en ti lo que Él quiere producir a través de la prueba, para que tú salgas aprobado y no seas desechado y no seas apartado, sino todo lo contrario, sino que tú salgas fortalecido y que las promesas sean evidentes. Es tiempo nosotros, mis hermanos, de que nosotros no sigamos mirando nuestras circunstancias y busquemos en nuestra propia prudencia la solución. Es tiempo de que seamos sabios y entendidos, con discernimiento y saber esperar en nuestro Dios. Y el Salmo 40, versículos 1 y 4, nos enseña cómo este hombre, David, hizo lo contrario a Saúl. David nos enseña en este Salmo cómo nosotros debemos esperar y en quién debemos confiar. Samuel le había dado indicaciones a Saúl de la instrucción que había dado el Señor en el momento de la unción, de haberlo apartado, de haberlo escogido, de haberlo levantado como rey, y de lo que Él quería hacer a través de él como rey. Lo que quería era liberar a su pueblo, porque su clamor había subido hasta su trono. Él tenía un propósito y él tenía una instrucción, una visión, algo para cumplir, y lo único que tenía que hacer era esperar durante 7 días. Dios pudiera haber librado con un hombre a todo ese ejército, porque es Dios el que liberta. No es la cantidad de armas, no es la cantidad de hombres, no es nada de eso el que libra. Y en el caso nuestro no es la cuenta de banco que tú tengas, mi hermano o mi hermana, o el que escucha. No es la cantidad de personas que están ahí a tu favor. No, porque quizás en un momento de prueba tú tendrás que estar solo o sola. Miren, el apóstol Pablo en su última etapa decía: he aprendido a contentarme cualquiera
que fuese mi situación. Para poder llegar a ese nivel de convencimiento, Pablo tuvo que pasar por tribulaciones, naufragios, prisiones, golpes, azotes, de todo. Y supo vivir en abundancia como también supo vivir en escasez. Y en todas Dios se glorificó. Muchas veces nosotros esperamos en ese Dios para que responda conforme a lo que nosotros queremos, pero Dios quizás tenga una respuesta contraria a lo que tú crees que va a suceder. Pero Él siempre tiene, como hemos hablado, planes de bien y no de mal. En el Salmo 40, David decía, al Señor esperaré pacientemente. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow. Él había escuchado el clamor del pueblo porque necesitaba ser librado del pueblo filisteo. Él escuchó y proveyó una solución conforme a la petición del pueblo, y este hombre no creyó, sino que se justificó ante el pecado que había cometido. Pero este hombre sí aprendió. David, cada vez que iba a la batalla, buscaba la dirección de Dios. No se movía hasta que Dios no le hablase, le indicara cómo tenía que alcanzar dicha victoria. Y por eso en ese salmo nosotros podemos ver, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow, qué precioso es saber que Dios escucha nuestro clamor, que se inclina hacia nosotros, que Él está en favor nuestro. Dice que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Tenemos ese Dios de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son promesas para nuestra vida, para este tiempo, para esta circunstancia, para lo que tú estés viviendo en el día de hoy. Dios está ahí a tu favor, a una distancia de oración. Y dice, y Él se inclinó y oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Hermano, si te sientes ahogado, si te sientes que te estás hundiendo, Él no le está diciendo, David no está diciendo, yo clamé y esperé rápidamente que respondiera. No. David se sentía que se estaba hundiendo, que se estaba ahogando, que estaba en un lodo cenagoso, que estaba en un hoyo de la desesperación. Y pacientemente esperé, y Dios inclinó su oído a mi clamor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos pacientemente esperando en Dios o nos estamos desesperando y estamos buscando alternativas? Saúl buscó una alternativa y sus consecuencias fueron fatales. No solamente en ese momento faltó a la indicación que Dios le había dado, sino luego. Y ya ahí sí es verdad que lo que pasó, casi todos nosotros lo sabemos, fue desechado por Dios. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo, cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Hermanos, ¿quieres tener esta experiencia? Permítele a Dios obrar en tus circunstancias. Espera pacientemente. Él responde tu oración. Él va a inclinar su oído a ti. Va a responder y espera que tú estés confiado en Él. Porque dice ese versículo, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu fe en el Señor. Pon tu esperanza. No trates de salir
Porque en esos lodos cenagosos, en esa arena movediza, mientras más te mueves, más te hundes. Espera confiadamente que aquel que conoce tus circunstancias está presto para librarte, para levantarte, para poner tus pies sobre peña y enderezar tus pasos y hacer delante de ti un camino nuevo, un camino distinto, un camino de esperanza, de vida, de gozo, siempre dependiendo de la mano de tu Señor. Este día, mi hermano, hermana, que estás en tu casa, que te sientes ahogado, que te sientes sin esperanza, es día de salvación. Pídele a tu Dios, pídele al Señor a través de Jesucristo. Dile: Señor Jesús, necesito de ti, estoy hambriento, necesitado, necesito. Levanta tus manos al cielo, allí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile: socórreme, escucha mi oración, ten misericordia de mí, como dijo Bartimeo, y tú verás que tu Dios inclinará su oído, levantará su mano, asirá tu diestra, te sacará de aquel lugar y pondrá tus pies sobre peña, que es Cristo Jesús, el mejor fundamento, la mejor seguridad. Y verán todos y temerán, porque tú estás confiando en el inconmovible, el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. Dios te bendiga y oro por ti, mi hermano, mi hermana, para que puedas hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesús, te pido, Padre, te pido, mi Señor y mi Rey, que inclines tu oído hoy a mi clamor, que escuches mi oración en medio de la desesperación. Señor, que aunque se han amotinado los ejércitos en mi contra, que aunque quizás he confiado en los hombres como confió Israel, eligiendo un rey, y quizás me he apartado y he desechado tus palabras, hoy quiero una vez más confiar en ellas, confiar en tu palabra, confiar en ti, mi Señor, mi Rey, mi refugio, torre de mi salvación, escudo fuerte. Tú eres mi baluarte y mi bandera, eres tú. Hoy, Señor, te pido que tomes mi mano, me levantes y me ayudes a salir de esta prueba. Y si esta prueba todavía no ha producido en mí la aprobación necesaria, ayúdame a pasar, como el Salmo dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga rica abundantemente.